Queridos amigos, estamos en Historias para estar más vivo. Y hoy tengo el honor de tener a Fernando Sáenz Fort, que yo lo conocí sin querer. Quiero que sepas, Fernando, que fue la inteligencia artificial de Instagram la que en algún momento me empezó a avisar de un evento que se llama Desafío Coaching 30 días. ¿Qué es esto? Empecé a ver unas caras muy interesantes y eso debe haber sido hace 4 años. Yo entiendo, y eso es importante para mí, que Desafío Coaching es un proyecto que surge de Coaching Global. Coaching Global es la empresa que tú tienes, el proyecto que tienes con tu hermano y con el cual ustedes hacen este evento, que literal reúne a los coaches más importantes del mundo a entender qué es esto el coaching y todo. Y bueno, así te conocí. Primero yo te conocí asistiendo a tu foro, ¿no? Afortunadamente hubo un momento donde, gracias a una dinámica que se te ocurrió, yo logré participar y ahora ya he participado en los últimos desafíos y estoy muy feliz por ello. ¿Cómo te encuentro el día de hoy, mi querido Fernando? ¿Cómo estás? Guau, bueno, un gusto saludarte. Bueno, primero decir que a veces los algoritmos sirven, ¿no? Mirá, los encontrás. No, me encuentro muy bien, feliz. Creo que todo lo que viene de vos, o por no sé si todo, pero por lo menos todo lo que conozco hasta ahora que viene de vos, está apoyado en mucha soltura, en mucha creatividad. Y cuando decías de la manera en que nos conocimos, yo me acuerdo que habíamos hecho como, bueno, un concurso, ¿no? Y había que mandar videos y sin lugar a duda de los más de 300 que llegaron aquella primera vez, el tuyo era lo más creativo, era algo que yo dije, wow. Oye, yo me basaba en eso de que lo que no está prohibido está permitido. Entonces yo leí muy bien las reglas y dije, bueno, ahí no decía que tenía yo que estar sentado, no decía que tenía yo que estar viendo la cámara, voy a hacer algo diferente y creo que eso Totalmente. funcionó, ¿verdad? Totalmente. Así que bueno, nada de eso, como contento de estar acá, platicando contigo. Quisiera así decirle a las personas que de este proyecto de Desafío Coaching 30 días, ahora evolucionó a un tema que tiene que ver con desarrollo, ¿no? Ya mucho más amplio, ya no nada más dentro del coaching. ¿Quieres contarles un momento cómo se llama el nuevo proyecto? Sí, Mes Internacional del Potencial Humano. Para no estar como casado solo con la corriente del coaching, ¿no? Sino decir todo lo que sirva para las personas para mejorar está aquí. Sí, y sobre todo que cuando pensamos Desafío Coaching 30 días tenía la intención de democratizar el acceso a la posibilidad de transformación, a la inspiración que coaching puede traer, y la verdad que fue algo que se democratizó, ¿no? Porque muchísima gente, estamos hablando de cada edición más de 100.000 personas pudieron participar, bueno, las últimas, la primera hubo menos gente, pero finalmente digamos a 100.000 personas. El primer año creo que estábamos en 1.500 y nos parecía un montón. Claro. Y después para el tercer año ya estábamos en las 100.000. Es algo gratuito, ¿no? Que la gente podía acceder, pero también nos dimos cuenta que democratizar significaba que también pudieran acceder a ser las personas facilitadores, que no solamente quienes facilitaban las distintas conferencias tuviesen que ver con las personas que ya tenían un camino hecho, o te diría que tenían ciertos prestigios, porque hay mucha gente que tiene camino hecho, pero quizás no son tan conocidas. Entonces, bueno, el Mes Internacional juntó las dos cosas, junta a la gente que lo puede ver, pero también junta a la gente que lo puede dar, y eso es una combinación muy linda. Voy a dejar debajo de este video todas las ligas para que la gente encuentre el proyecto porque está sensacional. Bueno, entonces, Fer, te contacté y te dije, mira, estoy haciendo un proyecto diferente y el proyecto se llama Historias para estar más vivo, donde lo que yo quiero es platicar contigo una historia. Esa historia después nos va a llevar a ti a reflexionar. Y algo que el proyecto trajo es las sincronicidades, ¿no? Quien está viendo este video el día de hoy, en este momento, algo está viviendo, algo en su vida quiere, hacia algún lado está yendo, a lo mejor es un tema personal o de salud o espiritual o de trabajo. La idea es que yo invito a la gente a que esté muy atenta porque por algo te tocó escuchar esta historia. Eso es todo, ¿no? Eso es la sabiduría detrás. No creo que haya una historia perfecta para todos los momentos, pero para mi momento, esta historia algo me está diciendo. Entonces, con esa apertura, quisiera que platiquemos para que se lleve cada quien lo que se tiene que llevar. Entonces, ¿tú qué historia elegiste, mi querido Fer? Ok, cuando hiciste la propuesta, me parece una historia que quienes me siguen me habrán escuchado contarla algunas veces, porque es la historia del monito, o del changuito, ¿no? Entonces, es una historia ficcionada, por supuesto, la que voy a contar, pero que a mucha gente después de escucharla hubo algo que le transformó en su vida. Por eso si lo estás escuchando en este momento, presta atención. Exacto. Porque acá hay algo que puede estar muy bueno para vos. Entonces dicen que había un monito que estaba haciendo sus monadas ahí por la selva
de los monitos hacen cosas de monos, entonces giraba de un árbol para otro, se agarraba una liana, saltaba, era un monito que le gustaba mucho jugar. Y en eso de estar dando vueltas para un lado y para el otro, de repente salta, va a agarrar una liana y se ve que estaba un poco distraído, calculó mal y no llegó a agarrarla. Entonces salió volando y el monito, por suerte, no cayó en el piso, sino que cayó en un río que justo pasaba por el costado de esta gran selva tropical. Entonces cae el monito en el agua y el monito, claro, de repente se da cuenta de que gran momento en donde su primer insight, su primera revelación dijo, yo sé hacer cosas de monos, pero no sé hacer cosas de peces. Entonces se dio cuenta que no era muy bueno para nadar. Porque bueno, los monos hacen cosas de monos, los peces hacen cosas de peces y así, ¿no? Entonces los cuavos hacen cosas de cuau, los Fernandos hacen cosas de Fernando y así sucesivamente. Entonces empieza a tratar de salvarse porque era un río muy, muy caudaloso, muy torrentoso y aparte era un río que llevaba una catarata muy grande, con lo cual necesitaba como salirse, pero intenta y no podía, y de repente empieza a luchar y no lo logra y se desvanece. Parece ser que alguien, no sabemos quién, vio la situación y con un palo logra como llegar hasta el mono y lo rescata y lo pone a la vera del río. El mono, que se había desvanecido, de repente, como a volver, tira el agua y abre los ojos. Dice, bueno, estoy en el cielo de los monos, estoy en el infierno de los monos. No, estaba todavía vivo. Entonces de repente se toca, mira, no, estoy vivo. Y ahí se da cuenta que alguien lo había salvado. Pero el asunto es que no sabía quién lo había salvado. Entonces pasó algo extraño, porque el mono sintió como una gratitud, ¿no? Uy, la vida me dio otra oportunidad, a partir de ahora mi vida, voy a hacer algo con mi vida, no solamente estar de árbol en árbol dando vueltas, jugando con las lianas. Empieza a pasar todo esto, pero es difícil porque sentía una sensación de gratitud que no la podía canalizar porque no sabía quién lo había salvado. Entonces era como una especie de gratitud, deuda, pero bien, finalmente decide que va a hacer algo para poder de alguna manera devolver eso que había pasado con él y decide que va a vivir toda su vida a la vera del río para que cada vez que alguien tenga una situación similar a la que él había tenido, él pueda salvarlo. Y así hace eso, vive toda su vida a la vera del río. Entonces, cada vez que pasaba un pez, lo agarraba y lo salvaba. Oh, no. Hay una versión de la historia que termina acá y hay una versión que sigue. Ahora la podemos seguir platicando, ¿no? La historia tuvo un giro fuerte porque de inmediato me llevó a pensar en todos estos temas de la complejidad de la ayuda. Híjole, como cuando yo creo que te estoy apoyando, muchas veces te estoy dañando, etcétera. Pero ¿cómo es el otro final? A ver, ¿cuál es el final? Bueno, lo primero es interesante poder preguntarnos, pero ¿qué le pasó a este mono, no? Porque básicamente un mono agradecido, o sea, él se levantaba todas las mañanas, se miraba en el espejo, había leído varios libros de aptitud mental positiva y hoy decía, hoy voy a rescatar a más, hoy lo voy a rescatar a más. Entonces iba con toda la actitud, sonriente, había hecho un montón de cursos de desarrollo de mono, pero no era desarrollo personal, era desarrollo de mono, y tenía como esta gran actitud, era un mono agradecido, era un mono con actitud mental positiva, pero resulta ser que donde él creía que estaba dando vida, estaba matando. Porque él cada vez que sacaba un pez, lo tiraba para atrás, ni miraba lo que pasaba. Entonces él estaba totalmente tranquilo, contento. ¿No? Seguramente habría un gato por ahí contento también que iba y agarraba los pececitos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasaron varias cosas. Por empezar, el mono cometió un pequeño error. El mono pensó que el otro era como yo. Exacto. Que lo que el otro necesita es lo que yo necesité. Exactamente. El mono empezó a relacionarse con su presente y con su diseño de futuro basado en lo que había sido su pasado y su experiencia. Pero sobre todo, se estaba relacionando con los demás desde lo que él había necesitado, desde sus propios dolores, de sus propias carencias. No trayéndolo como un espacio para escuchar desde la profundidad, porque muchas veces eso también ocurre, sino como un espacio para escuchar de el propio parámetro del mismo. Es decir, él no se estaba relacionando con los peces, él se estaba relacionando con él mismo. Tenía una relación autorreferencial. Entonces, claro, dice la historia, y acá viene la segunda parte, igual siempre digo a la gente que se quede tranquila, porque nosotros somos Homo sapiens sapiens, doble sapiens. Entonces, obviamente que vos y yo, que somos sapiens sapiens, no nos pasaría eso. No, nosotros nos damos cuenta que el otro es un otro que no es igual que yo, que necesito preguntarle qué necesita antes de tratar de darle algo sin habérselo preguntado. Pero bueno, para los que nos están escuchando.
O sea, yo sé que mis hijos no necesitan lo que yo necesité. Yo sé que mi equipo no necesariamente necesita recorrer el mismo camino que yo recorrí para llegar a donde estoy. Bueno, entonces, ¿qué pasó con todo esto? Parece ser que se empezó a correr un rumor en el mundo de los peces de que había un sector del río donde no era muy conveniente pasar. Porque había un mono bastante loco, con cara motivador, feliz, sonriente, y que cuando pasabas te mataba, pero de una manera hasta... No, decía, bueno, si voy a morir, por lo menos voy a morir con un mono tan contento. Pero que no pase por ahí. Entonces, bueno, se corrió el rumor y los peces dejaron de pasar por ahí. ¿Qué le pasó al mono? Después de tantos años de estar ayudando a los demás, de repente se encontró con que no tenía más a quien ayudar. No solamente eso, se empezó a sentir solo, porque había dedicado su vida a estar ahí. Y dijo, qué injusta es la vida. Tanto que di, tanto que ayudé, y ahora, de repente, me encuentro solo en la vida. Y de repente se dio cuenta que había apoyado su propia identidad, que lo que él creía que era estaba absolutamente basado en poder hacer algo por los demás, que a todo esto ni siquiera lo estaba haciendo, pero él creía que lo estaba haciendo. Entonces se volvió un mono codependiente. ¿Qué es un codependiente? Es el que necesita que lo necesiten. Entonces, como necesito que me necesiten, yo no sé realmente quién soy. Yo solamente sé que me encuentro en una faceta de a mí mismo en la medida que puedo necesitar a otros. Pero el que necesita que lo necesiten no se da cuenta que necesita de la carencia de otros. Sí. Entonces, este mono de repente empezó a darse cuenta que se sentía solo y que ahora que ya no podía apoyarse en poder hacer algo por los demás, ahora le quedaban unos poquitos años para preguntarse, entonces, ¿quién soy? Sí, mira, seguro que los que nos están viendo no necesitan esta historia, pero se les puede ocurrir a quién. No es para ti, obviamente, pero piensa para quién. Es buenísima la historia, Fernando, porque realmente hay estos juegos tan simplones, tan simplistas que hacemos con respecto a lo bueno y lo malo, ¿no? Y como obviamente yo siempre siento que estoy del lado de los que están haciendo lo correcto y qué fea esta gente que se dedica. Ahora, tú dijiste un detallito que yo no voy a olvidar, lo del gato, porque aunque no sea parte fundamental de la historia, también ahí hablas un poquito como de cuando las cosas son inevitables. Inevitabilidad. Exacto. Resulta que aún, curioso, ahí sí ya entra como la justicia divina, ¿no? Aunque yo estoy aprendiendo y estoy siendo cada día idealmente un poco más consciente de lo que está pasando y me interesa además aprender, también curiosamente siempre está pasando lo que tiene que pasar. Claro. Porque alrededor de ese río podría haber una comunidad de gatos extremadamente dichosa, ¿no? Y nos queda el misterio, y ahí lo podemos dejar a la tarea de cada quien, de quién lo salvó, porque el que lo salvó puede tener también una relación enfermiza con el asunto, ¿no? A lo mejor quizá fue un gato. A lo mejor fue un gato. Entonces yo creo que ahí hay una sabiduría mucho más compleja, ¿no? No me quedo solo con los pedacitos superficiales. Me encantó, Fernando. Y ya, siendo serios, pues seguramente lo puede ubicar cada quien en función de la historia que está viviendo en este momento. Lo que yo estoy haciendo, ¿qué según yo hace? ¿Y qué me debería de preguntar? ¿Y qué debería preguntar a los otros para averiguar si esto tiene sentido o no tiene sentido? Mi historia no es la historia del otro, ¿no? Totalmente. Primero quiero hacer honor a algo que es importante. Esta historia la escuché yo por primera vez hace muchísimos años, debe ser como 20 años casi, de Marcelo Krinsky, un gran coach, que él le había contado. Bueno, él contó una versión chiquitita y yo después, en los años, fui contándola una vez y se fue, viste, como se va creciendo y se fue haciendo toda esta historia. Ya es una trilogía. Sí, totalmente. Ya podemos hacer, podría ser el libro tranquilamente sobre el cuento del monito. Yo creo que hay algo que, como vos decís, tiene un nivel de complejidad enorme. Si uno empieza a mirar todas las variables, podríamos hablar sistémicamente. Ahora, hay algo que para mí trae este cuento, que tiene que ver con cuánto estás dispuesto a escuchar más allá de tu propia historia. Y tiene que ver con la capacidad de escucha. Si el monito hubiese escuchado a los peces, hubiese entendido de qué se trataba el mundo de los peces. A nosotros se nos revela el mundo de los demás y sus curiosidades, sus compromisos, sus deseos, sus inquietudes, sus dolores, su sufrimiento, a partir de poder escuchar. Entonces, si el monito hubiese podido escuchar con las tripas, con el corazón, desde la punta del dedo gordo hasta la punta de la cabeza, y poder escuchar suspendiendo un ratito la propia historia, y suspender la historia no significa no validar mi propia historia, sino significa entender que el otro es un otro, y hacer una pregunta muy,
sencilla y muy compleja, que es preguntarle a los peces: hey pez, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? Pero no una pregunta que parte de que yo ya sé la respuesta, sino con la inocencia y la curiosidad y el asombro de poder dejar que se revele algo ahí. Entonces cuando le preguntas, y yo muchas veces digo, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu pareja, a tus hijos, a tu jefe, a tu equipo, a tu vecino: hey, ¿qué necesitas de mí? Y esto es mucho más largo, porque nos tendríamos que también preguntar: ¿desde dónde no preguntamos qué necesitas de mí? Y también entender que qué necesitas de mí no es una pregunta, sino es un proceso. Porque las personas tampoco estamos acostumbrados a responder a esa pregunta. Sí. Entonces generalmente la respuesta automática es: no, está tranquilo, no necesito nada. Cuando a mí me dicen no necesito nada, yo leo el subtítulo. ¿Sabes qué dice el subtítulo abajo? Dice: no tenemos la calidad de relación todavía suficiente para que te lo diga. Y después depende del ámbito, que yo, si estás en una empresa, quizás no vas a preguntar qué necesitas de mí, lo vas a preguntar de otra manera. Si depende, donde sea que estés. Pero ese qué necesitas de mí abre un mundo increíble. Y es lo que le estuvo faltando al monito: escuchar, preguntar y entender que el mundo iba más allá de lo que él necesitaba compensar por lo que habían hecho por él, y que él no sentía que no podía completarlo, ¿no? Y porque pareciera que lo que venga desde el agradecimiento forzosamente va a ser benéfico. Claro. Ahí hay un tema también, ¿no? De por qué era por amor, entonces era benéfico. Me encanta. La verdad es que creo que nos dejas pensando muchísimo. Fernando, muchísimas gracias por esta gran historia, y estoy seguro de que va a llegar al momento y a la persona adecuada cuando esto surja. Muchas gracias. Que tengas un día extraordinario. Muchísimas gracias a vos.